Y déjeme por favor recibir a dos doctores en otra de nuestras mesas de doctores para dejar la víbora chillando. Me da mucho gusto saludar en este espacio libre como el viento a nuestros amigos Isaac de Paz González y Víctor Aramburu. Víctor Aramburu, doctor en políticas públicas y conductor de espacios informativos en Capital 21, el Canal 21, el canal de la Ciudad de México. Querido Víctor, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, buenos días. Pues ya tenía rato que no nos veíamos. Qué gusto verte por acá por la mañana. Bueno, ya ni tan mañana, mediodía acá en la Ciudad de México. Casi el mediodía, mi querido Víctor. Y saludo a nuestro amigo, a nuestro querido amigo, el doctor Isaac de Paz González, jurista, constitucionalista, miembro también de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Vicente? ¿Cómo está el público de Sin Censura? Y buen día, casi ya mediodía, al estimado Víctor. Pues aquí estamos listos. Bueno, ¿por qué no empezamos con este tema de hoy en la mañanera? Marco Olvera, periodista independiente, comunicador de redes sociales, hace denuncias fuertes al exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que limpie el Poder Judicial que está podrido. Por ejemplo, habla del caso de Juan Collado, que tiene sus millones de dólares en Andorra. Rosario Robles, que ahora anda opinando en los programas de personajes como Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín y López Dóriga, y de Manlio Fabio Beltrones, quien también tendría su dinerito en Andorra. ¿Cómo ven? Entiendo que el presidente no es necesariamente el encargado del Poder Judicial por la división de poderes, pero ¿cómo vieron la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se toma todo el tiempo y que creo que hace una gran exposición en la mañanera? ¿Tú lo viste, Víctor? Cuéntame. Pues mira, sí, efectivamente no es responsabilidad directa del presidente, pero Morena tiene algunos instrumentos, particularmente para poder hacer cambios a las legislaciones secundarias que pudieran pues apuntalar, hacer más efectivo y eficiente el funcionamiento del Poder Judicial. Digo, y evidentemente también pueden presionar vía la aprobación del presupuesto. Es decir, pues no aprobarles los sueldazos que tienen y todas las prestaciones que tienen, si no es que pues dan resultados, ¿no? O sea, hacer una medición de costo-efectividad. En ese sentido, bueno, no las tiene de manera directa el presidente, pero sí lo tiene, digamos, de manera indirecta, y además considerando que pues Morena ya es, bueno, tiene el control, ¿no? De los ejecutivos y también de los legislativos en varias entidades federativas. Si no recuerdo mal, más o menos la cifra, van 21 más los que se junten, ¿no? El año que entra, ¿no? Que posiblemente pudiera incluir a Coahuila y al Estado de México. Entonces, sí tienen una forma de incidir, creo yo. También hay un tema de las fiscalías, porque pues hay muchas cuestiones que, vamos, las fiscalías en la mayoría de las entidades federativas son autónomas, pero pues nuevamente eso no implica que no estén sujetas al control de sus propias legislaturas estatales. Y creo que en ese ámbito subnacional pues también hay muchos pendientes. Por ejemplo, pues digo, ahí anda Silvano Aureoles, ¿no? Que lo vemos todavía sin que ni siquiera se le haya abierto una carpeta de investigación. Bueno, a cabeza de vaca, pues finalmente ya se le anda buscando, ya tiene algunas órdenes de aprehensión. Pero bueno, no solamente fueron ellos, o sea, hay un montón de funcionarios seguramente de pues allegados y de segundo nivel que pues están involucrados. Digo, es el mismo caso de Rosario Robles, o sea, sí está ella sujeta a proceso y está bien, creo yo, que lo lleve de manera pues en libertad. Digo, obviamente ya se le está pasando la mano al no guardar cierta prudencia, pero bueno, pues está en su derecho para no abusar de la prisión preventiva oficiosa. Pero pues no solamente es ella, o sea, hay otro subsecretario por ahí, Enrique González Tiburcio, que también está sujeto a proceso, pero no solamente, bueno, y Emilio Cebadúa, pero no solamente son ellos, o sea, ahí también hay directores generales, ahí hay rectores de universidades, administradores, oficiales mayores, vamos, o sea, la cadena es muy grande.
y no vemos que haya a carpetas de investigación abiertas hacia estas personas. Es el mismo caso de Emilio Lozoya, o sea, es como creer nuevamente pues en la hipótesis de Colosio que fue el asesino solitario, no, o sea, fue Emilio Lozoya y un montón de gente adentro de Pemex y probablemente también la Secretaría de Energía, porque vamos, al final Pemex pues depende, está sectorizado, ¿no? A esta secretaría y pues tampoco vemos ahí procedimientos. Entonces, sí hay una parte que a lo mejor le podría corresponder a los respectivos, o sea, tanto al Poder Judicial Federal, pero digo, al Poder Ejecutivo Federal, de poner las denuncias en la Fiscalía General de la República, pero también en los gobiernos subnacionales. Ahora que ha entrado Morena, pues que pongan las denuncias que correspondan y pues también ejercer presión por medio del presupuesto y por medio de modificaciones a leyes secundarias que pudieran hacer más efectivo el funcionamiento del Poder Judicial, pero también de sus propias fiscalías. Creo que por ahí hay varias cosas. Digo, pues está el caso de Graco, ¿no? Graco Ramírez, que pues también nunca pasó nada y pues el señor tenía varios fraudes por ahí. Y yo creo que sí, la sociedad, pues ya estamos hasta la madre, ¿no? O sea, de tanta impunidad y de tanta corrupción. Y pues que esta gente ande ahí campante con sus cuentas en Andorra, o pues simplemente que ni siquiera tengan una carpeta de investigación abierta, ¿no? Así es. Doctor Isaac de Paz González, sé que este tema te apasiona porque eres un hombre de leyes y creo que hoy deja claro muchas cosas también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de sus prioridades es precisamente la justicia en nuestro país. ¿Cómo viste al presidente? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Qué piensas de esta limpia que seguimos esperando millones y que, híjole, tenemos algunos hasta temor de que se nos acabe el tiempo, insisto, de aquí al 2024 con el presidente, para que se cumpla o no, pues? Mira, Vicente, retomando un poco el planteamiento de Marco Olvera y la respuesta al presidente, es verdad que en el Poder Judicial en general, en México, existe una gran deuda histórica de, primero, de otorgar justicia efectiva, verdadera, accesible, verdaderamente gratuita, y también una justicia cercana en tiempo, es decir, una justicia oportuna. Pero este es un gran problema de fondo al que el presidente ha intentado poner lo que le corresponde al Poder Ejecutivo, comunicándose con el ministro presidente de la Corte, con el doctor Arturo Saldívar, y creo que han hecho una dupla muy buena en cuanto a la colaboración interinstitucional en algunos casos críticos que enfrentamos como sociedad, porque no voy a decir que son casos que le corresponden al gobierno, sino como sociedad nos corresponde, ¿no?, resolver Ayotzinapa y estos casos de corrupción que sí causan mucha indignación, Vicente, pero creo que también hace falta un debate serio y abrir más el panorama, y por eso el presidente siempre hace una explicación muy pues de fondo sobre el papel de los poderes judiciales locales, el papel de las policías locales, y como ya lo decía pues el doctor Víctor Aramburu, el papel de las fiscalías locales, y yo me iría un poquito más allá, a cómo estamos combatiendo o no la corrupción en esos órganos que forman la cadena de insumos del producto seguridad y del producto justicia, si lo queremos ver así en términos de producción. Es decir, criticamos de repente mucho al Poder Judicial, pero se nos olvida que todo lo que le llega al Poder Judicial es proporcionado por una policía, por servicios periciales, por fiscalía, es decir, por entes especializados, y el omitir del debate esas fases de cómo se produce un resultado que se llegue a la justicia o se llega a la impunidad, creo que conduce a liberar de responsabilidad a mucha gente en este país de lo que esperamos de esas personas como servidores públicos. Es decir, acaban de mencionar ustedes una serie de gobernadores y de personajes que curiosamente formaron parte de las alianzas de la oposición y del gremio de la oposición. Y a mí la verdad es que me indigna cómo muchos ahora de los opositores actuales y del
que en el pasado fueron protagonistas, le hace un Manlio Fabio, un Santiago Krill, un Osorio Chong, nunca, nunca, nunca se han preocupado por fortalecer las procuradurías, ahora fiscalías, a las policías estatales, a las policías municipales. Las han dejado ahí como entes, como que han crecido como hierba silvestre. Y por lo tanto, tenemos una gran falla en todas esas estructuras y eso se refleja en el acceso a la justicia. Entonces, una cuestión que sí les debemos de reprochar mucho, y por eso creo que el presidente siempre lo recuerda, es que el periodo neoliberal se olvidó del estado de bienestar, incluida la seguridad. Entonces, claro, está costando mucho trabajo, y yo también tengo ese temor que tú tienes, que no alcancen estos 2 años para empujar una limpia completa. La verdad es que no van a alcanzar, Vicente. Ahora toca, por ejemplo, a las gubernaturas de Morena a impulsar cambios en los poderes judiciales locales en donde gobiernan, porque tiene mucho poder la gubernatura, tiene mucha mano en cómo se nombran los magistrados, en cómo se nombran los jueces, en el presupuesto que se les da a las magistraturas locales, a la judicatura local y en cómo se manejan las fiscalías estatales. Ahí está el caso de Guanajuato y su fiscal panista que lleva ya como 100 años ahí. Bueno, lleva 15, ¿no? Pero ese es un caso de cómo un grupo político puede controlar para mal, obviamente para mal, la procuración de justicia y se traducen mal los resultados de seguridad. Entonces, ahora toca también, yo no quiero eximir a las gubernaturas morenistas de lo que les toca hacer, porque pues ya ganaron y todo, pero ahora ¿qué van a hacer con el triunfo? Entonces, yo creo que el debate tiene que ser un poquito más amplio, pero comparto mucho la preocupación de Marco Olvera y de todos, ¿no? Que nos interesa una justicia más efectiva, más real, Vicente. Así es, y bueno, denme su opinión acerca de esta comparecencia de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, y que llegó precisamente acompañada de los secretarios de Defensa y de Marina, y el actuar de muchos desde la oposición que nuevamente nos dan la razón. ¿Cuánto tiempo tenemos diciendo, Víctor, doctor, Isaac, que son unos hipócritas, que por un lado tiran la piedra y luego esconden la mano, que critican la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, pero por otro lado están pidiendo que lleguen esas Fuerzas Armadas a los estados gobernados por la oposición? Bueno, ayer ya, en el colmo de los colmos, le tocó a Rosa Isela exhibir a Lili Telles, que confirmó que se trataba de ella, que no quiere a la Guardia Nacional, que no quiere a la defensa, al ejército, a la marina en labores de seguridad hasta el 2028, pero que está pidiendo protección para su hijo menor de edad. De hecho, quiero compartir para escuchar sus opiniones, querido Víctor, que he publicado un tuit y lo sostengo, ¿no? Siempre he dicho que si hay elementos, el hijo de Lili Telles debe de recibir protección. A pesar de las ofensas y amenazas que la senadora de Acción Nacional ha escupido en mi contra, yo soy el primero en pedir respetuosamente a la autoridad que revise el caso, porque no somos iguales. Hashtag no somos iguales. Mi querido Víctor, la hipocresía de la oposición en su máximo esplendor ayer en el Senado de la República. Sí, pues como lo dices, particularmente este personaje que es patético, Lili Telles. Ojalá para 2023, ¿no? Para el año que entra, cuando se empiecen a definir las candidaturas, Morena pues se ponga las pilas y no deje pasar ya este tipo de personas que más que abonar algo, pues más bien denigran, ¿no? La condición de legislador. Pues hay que recordar que esta señora entró vía Morena, al igual que Germán Martínez, y bueno, otros que afortunadamente pues ya no están, ¿no? Como Sergio Mayer y Gabriela Cuevas, ¿no? Que también ahí, provenían del PAN, y pues esta señora, lo único que yo recuerdo fue su famoso autoatentado, ¿no? Anteriormente. Y yo ahí sí estoy en desacuerdo contigo, Vicente. O sea, ¿por qué ella ha de recibir un trato especial, o sea, al resto de los ciudadanos? O sea, ¿por qué la Guardia Nacional, que además Mi querido su Víctor, competencia son los delitos federales, ¿por qué han de proteger a su hijo? No, pues en tal caso,
pues que contrate, o sea, gana bastante bien, que contrate pues, un guardaespaldas o alguna cuestión. De entrada que compruebe realmente pues que corre algún un peligro, porque pues cuando hizo su autoatentado, pues eso, ¿cuál peligro, no? O sea, fue también pues para denostar al que en su momento era procurador de justicia bueno, de la que entonces Distrito Federal de la Ciudad de México, porque estaba investigando los nexos de Paco Stanley con el narcotráfico. Entonces, pues ya sabemos cómo se las gastan en TV Azteca, ¿no? Entonces, o sea, esta gente pues, que básicamente son unos zampones e inventan cualquier cosa, porque hemos de desviar recursos públicos que además tienen, pues, evidentemente una mucho mejor efectividad y un mucho mejor uso en lugares donde realmente sí se necesitan, ¿no? Entonces yo no, ya sí difiero, pues que contrate un guardaespaldas y si quiere hacer el show que lo vaya a hacer a ver a dónde. Está TV Azteca, pues ahí está bien, ahí que haga las ridiculez que quiera, digo, y la van a acompañar. Pero pues ya que se vaya del Senado, digo, ni modo, ¿no? Pues ya la tenemos que aguantar 6 años, ya falta poco para que ya se vaya y que se vaya a hacer sus ridículos a donde sea, ¿no? Y sí, efectivamente, pues es el doble discurso de partidos como el PAN, y de Movimiento Ciudadano, ¿no? Pues que tienen serios problemas en sus entidades, que además son del fuero común. O sea, volvemos a lo mismo lo que decía ahorita el doctor Isaac, pues son en primera instancia competencia los delitos del fuero común de los gobiernos de las entidades federativas y de sus fiscalías y de sus respectivos poderes judiciales resolverlos. O sea, todo aquello que tiene que ver con homicidios, con secuestros, con robos, pues eso les corresponde a ellos en primera instancia. Bueno, ok, no pueden, ¿no? Porque sí, claramente hay una simetría en el poder de fuego entre el crimen organizado, que muchas veces tiene nexos también con ellos, pero vamos a suponer que no, con los gobiernos de tanto municipales como de las entidades, pero supongamos que no los tuvieran. Sí, hay una simetría, entonces, pues no se requiere en este caso la participación complementaria de la Guardia Nacional. Pero entonces, pues que no ande con el doble discurso y votando en contra cuando a la hora de la hora, pues resulta que los gobernadores como Alfaro, pues siempre sí la quieren, ¿no? Y sí, y más que la quieren, la necesitan, porque no tienen de otra. Vimos recientemente, pues, el caso de este secuestro en alguna plaza comercial de ahí de Zapopan, si no recuerdo mal, pues que tuvo intervención y de alguna forma se resolvió gracias a la presencia de la Guardia Nacional. Entonces, pues yo diría que más bien ahí, pues que sean congruentes, ¿no? Y si no, al menos exhibir las contradicciones particularmente del pan azul y del pan naranja, ¿no? En ese sentido, y bueno, pues ya yo diría que Lili Telles ya mejor ignorarla, y que vaya a hacer sus ridículos, pues a la tele, ¿no? Ahí con Salinas Pliego y con toda esa gente. Bueno, yo me sostengo en lo que digo. Obviamente diferimos, pero esa es la bendición, lo hermoso de Sin Censura, que respetuosamente podemos diferir. Mi idea con el tuit y mi opinión es que si hay una amenaza, sobre todo a un menor de edad, debería de recibir protección. Por ejemplo, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, si recibiera amenazas, debería de recibir protección. Yo no puedo opinar de otra manera porque formo parte del mecanismo de protección a periodistas y debido a las amenazas hemos, pues de alguna manera recibido ese respaldo y porque además no somos de mala entraña, como dice Lili Telles, aquellos que la criticamos, aquellos que no estamos con ella. No, Lili, aunque el león piense que todos son de su condición. Mi querido Isaac de Paz González, dame tu opinión en torno a esta controversia, a estas diferencias de opinión que exhiben la doble moral de esta oposición totalmente derrotada. La doble o la triple, Vicente y querido Víctor, porque fíjense cómo en el pasado siempre apoyaban el uso de la fuerza bruta con Calderón, con Fox, apoyaban de manera totalitaria a la Policía Federal Preventiva, a lo que después se convirtió en la Policía Federal, y siempre apoyaron y pedían la mano dura del Ejército y de la Marina, y de quien fuera, ¿no? Bueno, tenía aquí en México la DEA agentes de campo trabajando pues holgadamente con todo lo que eso implicaba de manera negativa para la seguridad interior, para la soberanía, para la propia seguridad de los agentes, etc. Pero este caso de Lili Telles denota cómo
hay personas como ella con poder que para sí, para su familia, para su grupo, sí se duelen, sí se sienten afectadas, sí reclaman la protección del Estado, o sea, para ellos sí existe y quieren que exista el Estado, pero por otro lado, cuando se trata de favorecer intereses corporativos o de sus grupos políticos, entonces todo le critican al presidente, entonces todo le critican al Estado, que por qué el Estado ayuda a la gente, que por qué el Estado da pensiones, que por qué el Estado siempre está subsidiando a los pobres. Y esa es una triple o cuádruple moral, o las morales que haya que tener según amanezcan de buenas o de malas. Entonces, creo que sí es un discurso sumamente pernicioso y una contradicción terrible. Digo, qué mal, y comparto esa preocupación contigo, que la gente pues pudiera agredir a un menor, a los menores. Claramente que uno siempre tiene que tratar de proteger sus intereses físicos, espirituales y educativos y de todo, pero no puedes, como si estás en la función pública, luego pedir una protección y por otro lado decir que todo está mal, criticar, hablarle de esa manera tan irrespetuosa a los secretarios de defensa o de marina, dirigirse a ellos de esa manera tan poco seria, tan irrespetuosa, que parece más de un circo, de un drama, que no va, dadas las condiciones de profundidad en que está arraigada la inseguridad y la corrupción en los cuerpos policiales y en este problema. Entonces, yo le diría a esa gente que, sí, como dice el presidente, que se serene, que reflexione, y que si vamos a debatir los problemas de la seguridad, tenemos que empezar por reconocer que el Estado ha hecho un esfuerzo, por lo menos el Estado mexicano. En este sexenio, la Federación, el presidente ha hecho un gran esfuerzo por consolidar un grupo homogéneo, profesional, con dominio en todo el territorio nacional, que es la Guardia Nacional, y que pues ese es lo más serio que se ha hecho en los últimos, ¿qué te gusta? 50 años en materia de cuerpos de seguridad pública federal. Entonces, deberíamos fortalecer y apoyar a la Guardia Nacional, claramente, desde mi punto de vista, con una vocación civil, no necesariamente militar, pero no ayudan ese tipo de discursos. O sea, no, solo demuestran sus intereses meramente personales, así de plano. O sea, Lili Telles solo le interesa a ella su sueldo, su integridad, sus intereses políticos y nada más. No le interesa el pueblo, no le interesa la representación que tiene por Sonora, no le interesa la legitimidad política que tiene, ni mucho menos la representación que la traicionó, no le interesa nada. O sea, Lili Telles creo que es una persona que ni vale la pena la gran representación que tiene en el Senado en México. Qué lástima. Así es. Oye, doctor, sé que tienes que correr, así que aprecio mucho que hayas llegado a la cita. Me quedo con Víctor para la última ronda. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales? Yo te mando un abrazo. Muchas gracias, Vicente. Pues me pueden seguir en Isaac de Paz, @Isaac de Paz en Twitter, y en mi canal de YouTube, Isaac de Paz González. Y pues muchísimas gracias, Vicente. Pues estamos en comunicación. Gracias al querido Víctor. Y pues yo aquí sigo sintonizando ya por fuera sin censura. Gracias. Sale el doctor Isaac de Paz González, miembro de esta familia sin censura, hablando sin pelos en la lengua. Oye, Víctor, y en la última ronda, si me permites, déjame rescatar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque yo sé que la risita es lo que calienta, y se burló del plan chachalaca o sopilote de Claudio X González, que entró como guacamaya y que ya la fueron desplumando a la guacamaya. Pues resultó ser más petardo que bomba lo que publicó Latinus y Carlos Loret de Mola. Tan es así que en plena bomba se fue a Ucrania a cubrir el conflicto con Rusia. Vamos a ver, escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera. Cuando no es el plan del señor X, es el plan chachalaca o el plan guacamaya o el plan sopilote o el pejelic. Y ahí deben de estar pensando en otro, porque le agradezco mucho a la gente. El pueblo es mucha pieza.
el pueblo de México. Y no les ha funcionado nada. Y traen asesores, publicistas, expertos, hackeadores, y hacen colectas y gastan muchísimo dinero y compran a todo el que se deja. Y la mayoría de los medios en contra, con honrosas excepciones. Y nada, no han podido. ¿Cuál es la clave? Lo que tú mencionabas, no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y atender a la gente, Pero apoyar a los pobres, apoyar al pueblo. pero el actuar Luego, de los de hecho, mi querido Toño, recuérdame, porque hay un momento en el que el presidente también le dice a los opositores, sigan votando contra el ejército, sigan votando contra la Marina, sigan votando contra la Guardia Nacional, y muestra estas encuestas entre la ciudadanía, y siguen siendo las instituciones más respetadas, con más confianza entre los mexicanos y mexicanas. No sé si recuerdes en qué momento se da esto, pero para preguntar precisamente a Víctor Aramburu sus opiniones, no sé si lo tengamos por ahí, Toño, Ceci, don David, el momento en el que el presidente también pues le hace referencia a la oposición sobre estos números, los números que no mienten. Vamos a ver y escuchar. Decirle si me voy a llevar otro tiempecito antes de irnos a desayunar, al café con leche con pan. Siéntese, siéntese. No, es que quiero presumir algo, ¿no? Quiero tirar aceite. Quiero decirles que me dio mucho gusto dos cosas, o sea, que a lo mejor pasan desapercibidas y por eso las quiero subrayar. Uno, el resultado de la encuesta del INEGI sobre percepción sobre inseguridad en México. ¿Por qué no la pones? Porque la del INEGI, no, la de la percepción, y después la otra. Miren, esto es importantísimo. Desde que se está haciendo la encuesta, en este trimestre es el más bajo. A ver, hay una. Y es percepción, pero ayuda mucho a entender que la gente pues sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarles la paz y la tranquilidad. Y la verdad, estamos trabajando para eso todos los días, con profesionalismo, de manera coordinada. A veces, por eso no considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad.
no lo considero justo, y menos cuando está de por medio solo la politiquería. La militarización, dicen los conservadores hipócritas. ¿Quiénes fueron los que militarizaron el país? Ellos. Ellos eran los que permitían la tortura. Ellos permitían las masacres. Ellos eran los que daban la orden del mátalos en caliente. Y ahora, como buenos hipócritas conservadores, ¿no?, se convierten en los paladines, en los defensores de los derechos humanos. No, la verdad, no somos lo mismo, no somos iguales. Tienen muy malos sentimientos, malas entrañas, son malos de Malolandia. Lo de ayer y lo de todos estos días. Espérenme, vea, pero qué gusto me da que la gente, no, ponme el anterior, que la gente se da cuenta. Y no solo eso, ahora sí pon. Tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional. Eso es lo que piensa el pueblo. Pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Víctor Aramburu, son malos de Malolandia, dice el presidente, y que cada quien se ponga el saco si les queda. Son de mala entraña, arremete contra Claudio X González y sus guacamayas, arremete contra la oposición política y legislativa. Hoy, de esos momentos en los que digo que el presidente no dejó gallina con cabeza, mi querido Víctor. Es que sí, Claudio, la verdad ya da risa, ¿no? Yo ya perdí la cuenta de cuántas asociaciones lleva. Digo, el señor está muy acostumbrado, ¿no? Pues ese era su negocio, el de las asociaciones, que si Mexicanos Primero, luego Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, luego nos bajaba una lana en el banco con Bécalos, y bueno, y esas son las que se me vienen ahorita. Y digo, hay todo un ecosistema, ¿no? Alrededor esta otra de México, ¿cómo vamos? Que no es solamente de él, ¿no? El Instituto Mexicano de la Competitividad, esta otra causa en común, vamos, México Evalúa, todos esos signos vitales, ¿no? Todo ese ecosistema de disque organizaciones de la sociedad civil de capital variable, pues que estaban muy acostumbrados a tener derecho de picaporte durante las administraciones de Calderón y de Peña Nieto, pues al grado que dictaban agenda, imponían a su propia gente en los órganos disque autónomos, que más bien pues son autónomos de la gente, ¿no? De los electores, que es el caso, por ejemplo, de la Comisión Federal de la Competencia, donde la comisionada presidenta Alejandra Palacios había sido la directora de proyectos del IMCO, ¿no? Entonces, o sea, ahí le servía para colocar a su propia gente, deducir impuestos, ponerse unos sueldazos, por ahí sacaron que Claudio ganaba como, él solito, ¿no? Poniéndose sueldos como de 300,000 pesos, ahí en Mexicanos contra la Corrupción,
y pues ni quien los fiscalice, y además eso es deducible, digo, como si el señor además necesitara ganar 300,000 pesos al mes, o sea, eso deben ser las ganancias de un día, o incluso deben ser las ganancias de medio día de su papá, entonces, en Kimberly Clark, entonces, es ridículo, ¿no? Pero bueno, pues ya que se le acabó todas esas seducciones y todo ese capacidad de influir en la agenda y de colocar a su gente también ganando sueldazos, pues como que se siguió, ¿no? Con el modus operandi de seguir haciendo asociaciones y pues y que si sociedad civil, el tumor, ¿no? Que él mismo lo dijo Cuadri, él mismo les puso de Estados Unidos contra Morena, da mucha risa, ¿no? Y llamándole el tumor, digo, pues a confesión de parte, relevo de pruebas. Ahora ya se llama Hundidos, Unidos, pero bueno, Hundidos también, ahí algún lapsus que cometí, me traicionó el inconsciente, el subconsciente. Y pues nomás no pega nada, ¿no? O sea, efectivamente es pura chinampina, como diría el presidente, no, puro cohete cebado, ¿no? O sea, que nomás no logra despejar, y es más, al revés, cada vez les va peor, ¿no? Porque pues ya el PRI ya desertó. Bueno, digo, torcieron a Lito y pues finalmente ya desertó, y nomás queda uno por ahí, Osorio Chong y compañía, ¿no? Creo que Beatriz Paredes y creo que Claudia Ruiz Massieu, que son como los únicos que quieren ser candidatos. Da risa, porque eso es como de caricatura, ¿no? O sea, uno lo veía ahí con los planes estos que hacía el Coyote para atrapar al Correcaminos, o de Tom y Jerry, ¿no? Tom tratando de agarrar a Jerry, y todas estas caricaturas que al final pues siempre se le cebaban los cohetes. O sea, pues estamos viendo en tiempo real a Claudia X González y bueno, pues a todos sus esbirros, ¿no? Que tiene alrededor, hacer lo mismo, y nomás pues ya no les sale, ¿no? Digo, siendo que antes pues estaban muy acostumbrados a que, no, hombre, les tendieran ahí la alfombra roja y pásele y lleventazos y canapés y cualquier cantidad y sueldotes, etcétera. Y pues toda esa gente, pues ya nomás ni quien le haga caso, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, digo, tienen cierta influencia, efectivamente, ¿no? En el caso de la Guardia Nacional, que ya se les cebó, pero bueno, estuvieron a punto, ¿no? O sea, siguen teniendo cierta influencia, particularmente en el PAN y en el PAN naranja ahora, ya en el PRI no tanto. Pero esto que comenta el presidente, pues lo vemos de manera sistemática en las encuestas que levanta tanto el INEGI como las que levantan las encuestadoras privadas. Sí, efectivamente, el INEGI tiene la encuesta nacional de seguridad urbana que la levanta cada trimestre. Digo, ahí es en zonas urbanas, no es representativa de las zonas rurales. Pero bueno, normalmente las zonas rurales tienden a ser un poco más tranquilas. Entonces, si vemos ahorita que, por ejemplo, la tasa de percepción de inseguridad está en 64.4, que efectivamente es la más baja desde que se levanta esta encuesta, que, bueno, al menos la serie de tiempo está hasta septiembre de 2013, es la más baja que vemos, y de hecho para mujeres también, en el caso de mujeres, está en 70.5, no, sí había habido un registro anterior más bajo para el caso de mujeres, pero en el caso de hombres sí es la más baja que vemos. Pues eso demuestra, o sea, finalmente, como el presidente dice, pues tonto el que cree que el pueblo es tonto, y si no creen que la gente está viendo un correlato con la realidad, es decir, que su percepción de inseguridad, claro, que sigue siendo alta, pero pues al menos es la más alta desde que tenemos noticia, ¿no? Desde septiembre de 2013. La más baja. Han visto que ha mejorado, ¿no? En ese sentido, pues la gente no es tonta, o sea, sí se da cuenta también cómo ha bajado ya en términos efectivos, pues por ejemplo, los robos con violencia de vehículos, los secuestros, que también ha bajado sustancialmente, la tasa de homicidios, afortunadamente, en varias partes de la República, si bien siguen algunos focos rojos por ahí, que son muy focalizados ya no es una situación generalizada como en tiempos de Calderón, de pasar por un puente y ver gente colgada y bueno, por ejemplo, cuando fue lo del Casino Royal, ¿no? Que llegan ahí algunos maleantes con granadas, amedrentar a adultos mayores. Vamos, eso ya cada vez es más focalizado y cada vez ya no se da. Y pues la gente se da cuenta de eso y pues lo refleja en este tipo de encuestas, que además de manera sistemática, o sea, lo dice la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que es de cada trimestre, pero también lo dice la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, lo mismo lo dice también la encuesta de victimización del INEGI. Vamos, de manera sistemática salen estos resultados, que sí hay una reducción en la seguridad, y también, pues que sí, efectivamente, en términos de confianza, las autoridades, tanto la Marina como el Ejército y la Guardia Nacional, tienen porcentajes arriba del 75% para la Guardia Nacional, que es
el porcentaje más bajo. De ahí si nos vamos, el ejército tiene 83.8, la marina tiene 86.6, y ya si nos vamos nuevamente a lo que hablábamos en los cortes anteriores, pues la policía estatal tiene en promedio 53.8, y aquí efectivamente debe haber grandes variaciones. Y ya si nos vamos a la policía preventiva municipal, tiene una confianza de 47.9%, es decir, no llega ni siquiera a la mitad. Entonces, pues, ¿en quién confía más la gente? Pues tanto en la Marina como en el Ejército y la Guardia Nacional, y por algo debe ser, o sea, porque están viendo su efectividad, no es simplemente que sea un acto de fe. Lo vemos también en la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, es bien divertido, porque pues, la gente les tiene más confianza que al Instituto Nacional Electoral. Digo, y también por algo ha de ser, o sea, ya no nos chupamos el dedo. O sea, por muchas cosas. A Lorenzo Córdoba ya no le creemos a Ciro Murayama, ¿no? Y menos con esos soldazos y pues con una efectividad nula. Entonces, pues sí, da risa, digo, da risa y tristeza, ¿no? O sea, también que no sean capaces, pues, de proponer alguna alternativa. O sea, la única alternativa es que me ponga yo y regresar a mis privilegios. Y pues nadie va a votar por eso. O sea, desgraciadamente, mientras no tengan algún proyecto de país, mientras quieran seguir evadiendo impuestos, recibiendo subsidios, quitando las becas universales, las pensiones universales, nadie va a votar por ellos. Tendrían que proponer algo más, ¿no? En ese sentido, y además demostrarlo con hechos en los lugares del gobierno. Y no es el caso, ¿no? Ni en Guanajuato, ni en Jalisco, ni en Chihuahua, demuestran eso. Mi querido Víctor Aramburu, cerremos invitando a la gente a tus trincheras, a tus espacios, por favor. Pues muchas gracias, Vicente. Ya no me despedí de Isaac, pero bueno, pues ahí sí lo ve, pues le mando un saludo. Gusto en coincidir en esta mesa. A mí me encuentran los martes en punto de las 10 de la noche por Capital 21 en Economía con Sazón. Pues ahí hacemos un análisis no ortodoxo sobre asuntos económicos y sociales en general. También a mí me encuentran en Twitter con @B de Víctor Aramburucano, así, Aramburucano. Y bueno, pues también en los espacios de la barra de opinión de Capital 21, tanto en Facebook como en Twitter, en el canal de YouTube de Capital 21, por si se lo pierden y no lo ven en vivo. Y bueno, pues de manera mensual en las columnas plebeyas en la revista Sentido Común. Y pues muchas gracias, Vicente, por el espacio. Te veo muy pronto, mi querido Víctor. Gracias por llegar a la cita con la audiencia de Sin Censura. Es Víctor Aramburu hablando con nosotros sin censura.